Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Lunes 6 de octubre, 6:06 de la mañana. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que aquella persona que traicione o robe al pueblo de México enfrentará la justicia. Además, refrenda la importancia de la defensa de la soberanía nacional. Así lo manifiesta en su mensaje por su primer año de gobierno y como parte del cierre de su gira, rendición de cuentas. Más de 400,000 personas de todo el país acudieron al Zócalo capitalino a escuchar el mensaje de los primeros 365 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer que gobierna nuestro país. Se intensifica, Priscila, a huracán categoría 1. Su avance provocará lluvias en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero. Se exhorta a la población a estar atenta a la información oficial. ¡Qué final! El concurso binacional México Canta, organizado por el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura, dio a Sergio Maya el primer lugar como mejor intérprete. Carmen María se llevó el galardón a mejor composición y Galia Siurok conquistó el corazón y también el premio de los especialistas. Gestiona la Cancillería mexicana el retorno de nuestras y nuestros connacionales que participaron en la flotilla global Sumut a nuestro país. Hasta ahora todos se encuentran bien. Elimina la empresa Apple de su App Store la aplicación IceBlock. Alertaba a las personas migrantes sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en su localidad. Y esto ocurrió a petición del Departamento de Justicia. Logra Isaac del Toro su victoria número 14 de esta temporada y la número 17 en lo que va de su carrera profesional. Y es que esta vez logra llegar a la meta en primer lugar en la edición número 108 del Giro del Emilio. Ofrece el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu una masterclass en la Cineteca Nacional a propósito de los 25 años de su película Amores Perros. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este lunes 6 de octubre. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por iniciar con nosotros la semana, como siempre ya lo saben, con lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días en radio, los acompañamos a donde ustedes vayan. Gracias por escucharnos en el 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, ahí las tienen en la pantalla particularmente. Síganos y escríbanos a través de Facebook y de YouTube. El código QR que aparece en la pantalla les lleva directamente a nuestra página con más información y sus comentarios y opiniones los recibimos con el hashtag 11 Noticias. Ya le decíamos, más de 400,000 personas se dieron cita ahí en la plancha del Zócalo capitalino para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue el cierre de su gira de rendición de cuentas, fue el primer año de su gobierno. Durante el evento, la mandataria reafirmó su compromiso con el bienestar del pueblo de México y también su entrega para defender la patria. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. Y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos. Por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo, al pueblo de México. Desde el corazón político del país, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, resumió en una hora 365 días de trabajo. En su cierre de la gira de rendición de cuentas, reiteró la defensa de la soberanía y señaló que en cada uno de esos días, la soberanía nacional ha sido y será inquebrantable. Por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo, al pueblo de México. Que se oiga bien, que se oiga lejos. En México, el que manda es el pueblo. Que la soberanía no se implora, se ejerce con dignidad, con fervor, con pasión.
La mandataria fue enfática al señalar que no se puede robar al pueblo y quedar impune. En este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. Al hacer este corte de caja de su primer año de gobierno, aseguró que un lema sigue vigente: por el bien de todas y todos, primero los y las pobres. Esta hazaña ya está escrita en la historia nacional. Entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Ese logro, aunque quieran, no lo podrán borrar ni las campañas de odio, ni la mentira. En materia de derechos humanos, aseguró que están garantizados y descartó una ruptura con el movimiento que la acompaña en la presidencia. Contrario a la mentira que se escribe en la mayoría de los medios, es claro para el mundo entero que en México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. Se respetan los derechos humanos. Se han empeñado en separarnos, en que rompamos, que nos dividamos. Pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México. Resaltó las 19 reformas que se han aprobado durante los primeros 12 meses y aprovechó para dejar en claro que las garantías constitucionales están a salvo mediante la figura del amparo. Eso sí, dijo, sin que se convierta en herramienta para evadir impuestos. Garantizar la pronta actuación frente al lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelve resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos. Sheinbaum Pardo trazó así la hoja de ruta para los siguientes 5 años. El fortalecimiento de la educación pública, la construcción de nuevos hospitales y centros de educación y cuidado infantil, las rutas de trenes de pasajeros, el impulso del Plan México y las acciones en favor de la cero violencia contra las mujeres. Vamos por el camino correcto. No les voy a fallar. Mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. 11 Noticias, Karen Ballesteros. La gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por contar, sí, y lo vemos en las plazas, con el respaldo y la confianza de las y los ciudadanos, mexicanas y mexicanos que destacan y reconocen la forma en que la mandataria ha reivindicado el papel en particular de las mujeres en la sociedad mexicana, pero sobre todo ha brindado ayuda con los programas sociales. Nos cuenta más Axel Meneses. De todos los rincones de la República, más de 400,000 personas abarrotaron las calles del corazón de la Ciudad de México. Bailes típicos avanzaron por la calle Madero. Oaxaca se hizo sentir. Y hasta se escuchó la samba brasileña. Convocados por el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acudieron a escuchar a la primera mujer que gobierna la nación. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Claudia está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Claudia está presente! Hermoso, hermoso. Yo a veces estoy oyéndola como habla en sus discursos, se me salen las lágrimas de la emoción, de ver cómo nos ha empoderado, cómo nos ha dado el lugar a las mujeres que nos corresponde, a nuestra identidad sobre todo. 3 horas antes del informe que rindió la presidenta, era imposible entrar al Zócalo.
Las calles que desembocan en la principal plaza del país fueron un hervidero de personas. Los orígenes y causas diversas y variadas. Estamos aquí presentes porque la verdad es la única presidenta que ha hecho cargo de la diversidad. Por eso estamos aquí, apoyándola. Y así va a ser los 5 años que le quedan todavía a la presidenta. Para la comunidad indígena a la que pertenezco, me ha beneficiado mucho las becas. Yo terminé mi carrera en un tecnológico y pues orgullosamente soy ingeniero. Y me inspira a que ayude a las comunidades, les da voz. Los ríos de personas se fundían con las vallas que aún protegen al Palacio de Bellas Artes. El centro histórico recibió a la ciudadanía como recibió a los manifestantes en la pasada marcha del 2 de octubre. Este domingo estuvieron presentes adultos mayores, mujeres, jóvenes, niñas y niños al lado de sus padres. Todos los políticos que han robado y saqueado al país se llevaron mucho dinero. Ahora el dinero que ellos se robaban nosotros lo estamos adquiriendo para nuestro beneficio como gente de la tercera edad. Por la discapacidad me empezaron a dar pensión y ya cumpliendo ya los 65 pues ya automáticamente me dieron la otra. Pero yo tengo familiares en provincia que les han dado beneficios que toda la vida nunca obtuvieron. En su discurso la presidenta destacó los apoyos sociales, pero para quien fue a escucharla aún se deben redoblar esfuerzos. Aunque también me gustaría que a los jubilados se les pagara en base al salario mínimo y no en base a la UMA, porque sí deteriora mucho nuestra economía. El cansancio al salir de la movilización acompañó la esperanza de un mejor país. La presidenta cerró su gira nacional de rendición de cuentas por su primer año de gobierno. Arranca su segundo año de presidencia. 11 Noticias. Vamos a cambiar completamente de tema y es que mire, la Universidad Nacional Autónoma de México condenó enérgicamente el genocidio contra el pueblo de Palestina. Lo hizo a través de un comunicado. El Consejo Universitario se sumó a la exigencia internacional para que cesen las acciones hostiles y permitan la llegada de la ayuda humanitaria. Asimismo, demandaron la repatriación y liberación inmediata de Arlene Gabriela Medrano y de las y los connacionales que viajaban en esta flotilla global Sumud, los cuales fueron interceptados por el gobierno de Israel cuando se disponían a llegar con la ayuda humanitaria para Gaza. La máxima casa de estudios reiteró su posición de llegar a la paz mediante acuerdos y también mediante el diálogo. Sobre este tema, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gestiona todo lo necesario para el retorno a territorio nacional de los 6 connacionales que participaron en esta flotilla con destino a Gaza. Sabemos que están detenidos en Xiot, en Israel. La dependencia ya informó que los compatriotas cuentan en todo momento, y así ha sido, con el apoyo de la Embajada de México en ese país para asegurar tanto su salud como su integridad física, que tengan acceso a alimentos, agua, a sus medicamentos, si es el caso. Y justamente el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó nuevamente con las 6 personas mexicanas detenidas en este centro de detención en Israel. Reporta la Cancillería que se realizan todas las gestiones diplomáticas necesarias, incluso con distintos países, para analizar posibles rutas y vías de salida que pudieran ser de manera conjunta y que garanticen un retorno seguro a sus países de origen. Esto luego de que los 6 mexicanos accedieron de manera voluntaria, dicen, a ser repatriados. Hablamos de Arlene Medrano, Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, Sol González, Laura Alejandra Vélez Ruiz y Diego Vázquez. Y todos, indicó la Cancillería, se encuentran en buen estado de salud y también han reconocido el apoyo del Gobierno de México. Sin embargo, las familias de ellos han afirmado que hasta donde saben, al menos por 24 horas no les habían dado alimentos, ni siquiera agua. Además de que los tuvieron maniatados durante 5 horas. Y mire, casi 200 personas activistas que fueron detenidas por Israel por participar en esta flotilla global Sumud que buscaba entregar ayuda humanitaria a Gaza, bueno, pues llegaron a Turquía, a Italia y a España, esto tras ser repatriados. Denunciaron malos tratos por parte de las autoridades de Israel, particularmente en especial hacia la activista sueca Greta Thunberg, que formaba parte de esta flotilla.
Recuerdo el momento en el que la arrastraron con mucha fuerza e incluso le pusieron la bandera israelí en la cara y hasta la pusieron en una camilla a Greta, como si se tratara de un animal. La flotilla global Sumud afirmó hace unos momentos que tenía reportes de la liberación de Thunberg, quien sería deportada con rumbo a Atenas, esto luego de las torturas que habría sufrido. El gobierno de Israel rechazó las acusaciones. Las personas repatriadas son ciudadanas y ciudadanos de Turquía, de Estados Unidos, de Emiratos Árabes Unidos, de Argelia, de Marruecos, de Italia, de Kuwait, de Libia, de Malasia, de Mauritania, de Suiza, de Túnez y de Jordania. Otros activistas que llegaron a España también denunciaron malos tratos. No nos han dejado hablar con abogados en ningún momento, han impedido la asistencia consular, no nos han dejado llamar a nuestras familias. Denunciaron que muchos de ellos y de ellas no están recibiendo tratamientos médicos vitales. Entre las personas detenidas hay pacientes con cáncer, enfermedades cardíacas o incluso hipertensión. Bueno, vamos a cambiar de tema, asuntos que tienen que ver con los fenómenos meteorológicos que están impactando a nuestro territorio. Ya se reforzaron medidas, sobre todo sabemos preventivas. Ahí está Priscila, evolucionó a huracán categoría 1 y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno provocará lluvias de muy fuertes a torrenciales y oleaje elevado en Michoacán, en Jalisco, en Colima, en Guerrero y en Nayarit. En Colima, por ejemplo, las autoridades evacuaron a las personas que habitan en la franja costera de los municipios de Armería, de Tecomán y de Manzanillo debido a los fuertes embates del oleaje generados por Priscila. Es por ello que están pidiendo a las y los ciudadanos mantenerse informados a través de canales oficiales, atendiendo todas las indicaciones que incluso ya se conocen de Protección Civil. Hay que evitar siempre zonas de riesgo, como intentar cruzar ríos, arroyos y áreas inundadas. Precisamente es oportuno conocer cuáles son las condiciones meteorológicas para este inicio de semana. Ismael Marcelo nos lo tiene en la siguiente historia. Muy buenos días, Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11. Tenemos un par de ciclones tropicales en la cuenca del Océano Pacífico. El más cercano es el huracán Priscila de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Se ubica a 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de 130 a 160 kilómetros por hora y desplazamiento lento hacia el nor-noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Un poco más retirado tenemos al huracán Octave, también de categoría 1 a 1530 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Este sistema se desplaza hacia el noreste a razón de 11 kilómetros por hora. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Priscila se moverá frente a las costas del Pacífico mexicano relativamente lejos de costas nacionales. Sin embargo, su amplia circulación producirá vientos intensos y oleaje elevado de hasta 6 metros de alto en las costas de Colima y Jalisco. El oleaje también incrementará en el extremo sur de la península de Baja California. Por Priscila también habrá lluvias fuertes e intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Pero como puede observar en nuestros mapas, las lluvias también se presentarán en los estados del oriente, centro y sureste del territorio nacional. Serán generadas por los canales de baja presión, inestabilidad en la atmósfera y el paso de la onda tropical número 36, que es importante mencionar, podría originar otro ciclón tropical hacia el fin de semana. Le mantendremos informado, por supuesto, en la señal de Canal 11. Mientras tanto, cuídese de las lluvias, recuerde no cruzar calles inundadas o con corrientes de agua. Mi nombre es Ismael Marcelo y que tenga una excelente semana. Atentos a la evolución de este fenómeno meteorológico Priscila. Van a regresar a clases este lunes, atentos, seguramente ya los estudiantes están listos para irse ya a las aulas. Planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, sabemos que varias facultades en días recientes
pues cancelaron, incluso daban solo clases en línea. Regresan facultades preparatorias, colegios de ciencias y humanidades tras esta suspensión por lo ocurrido en el CCH Sur, este joven estudiante asesinado por un compañero el pasado 22 de septiembre. Las clases de licenciatura van a continuar en línea hasta nuevo aviso. Los directores y directoras de facultades de la UNAM se suman a una estrategia propuesta por el rector de la UNAM para garantizar su seguridad. La comunidad estudiantil y docente está muy atenta a los avisos. Sabemos que algunos de ellos tenían emplazado hasta el 3 de octubre para retornar a las aulas. Será importante checar con su facultad en particular si ya hoy reinician de manera presencial, sobre todo eso, porque las clases en línea pues van a continuar. Les vamos a estar compartiendo a lo largo de este espacio cómo va este retorno paulatino a las actividades en esta semana importante para la UNAM. Y bueno, también para que tome sus precauciones, le damos algunos avisos importantes sobre el tránsito. Y es que, mire, quienes se dirigen al aeropuerto y viajan por el Metrobús, tomen en cuenta que no hay servicio en la estación Aeropuerto Terminal 1 de la línea 4 del Metrobús. Y es que hay trabajos de mantenimiento. Si su ruta es transitar por la calzada San Antonio Abad a la altura de la colonia Obrera, tome nota porque desde las 7 de la mañana se prevé que haya una concentración importante y también continúa cerrada la circulación en lateral Paseo de la Reforma a la altura del río Sena. Servicios de emergencia están laborando por una volcadura sobre Ignacio Zaragoza y Cerrada de Santa Teresa en Tepalcates. Hay alternativas viales. También Tlalpan se ve complicado. Hay obras además de la ciclovía que están colocando de estas grúas enormes en algunas estaciones. Quizás sea un lunes complicado. Así es, nos vamos a la pausa y volvemos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y vamos con la información internacional. Y es que, mire, se espera que hoy arranquen las negociaciones entre Hamás, Israel y Estados Unidos. Esto en la ciudad de Egipto, teniendo como punto de partida el plan organizado y presentado por Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. También se espera que en cuanto se acuerden los primeros puntos de esta negociación, pueda haber un intercambio de rehenes y presos de ambas partes. El grupo Hamás mantiene 48 rehenes, 20 de los cuales ya no estarían con vida, que entregaría a cambio de los 1.700 prisioneros de guerra detenidos por Israel desde 2023 y 250 personas palestinas con cadenas perpetuas. La organización Hamás ha manifestado estar de acuerdo en lo general con el plan propuesto por Donald Trump y Netanyahu, si bien ha afirmado que hay puntos que quiere negociar. Uno de esos puntos sería la organización posterior del territorio palestino, en el que quieren participar a pesar de que Donald Trump afirmó que no podrían ser parte. Hamás es una organización que ha sido elegida por las personas palestinas como parte de su gobierno desde 2006. Y sí, millones de personas en todo el mundo han salido a las calles para exigir ya el fin de este conflicto, de este genocidio cometido por el ejército israelí en la Franja de Gaza. La indignación ha ido en aumento. Han sido 2 años de bombardeos en los que mujeres, niñas y niños han sido los más afectados. Federico Campbell Peña nos cuenta más. Millones de personas salieron a las calles en distintos países para denunciar el genocidio que comete Israel contra las personas palestinas en la Franja de Gaza. Además, exigieron que el gobierno israelí libere a los casi 500 activistas de la flotilla global Sumud, detenidos en aguas internacionales cuando buscaban llegar a las costas de Gaza para romper el cerco de Israel. En Barcelona y Madrid, España. Estoy aquí porque el corazón me arde por la injusticia que está sufriendo el pueblo palestino desde 1948 y por este genocidio. ¡Que viva la lucha! En Italia. Y es aún más increíble porque se dice que hay 1 millón de personas en Roma por Palestina. Y esto es gracias a todos en el movimiento, a todos en la flotilla. En Serbia.
Israel ha realizado muchos ataques masivos en Gaza. Están muriendo de hambre. Más de 60,000 niños y mujeres fueron asesinados y estamos aquí porque podemos ver que el mundo está en silencio. En Turquía, en Pakistán, personas de todo el mundo desean la libertad de los prisioneros que se encuentran actualmente en la flotilla de la libertad y hablan de acabar con la hambruna y romper este asedio. Palestina necesita libertad. organizaciones civiles denunciaron que en Londres, Inglaterra, la policía detuvo a 355 personas durante una concentración en apoyo al grupo prohibido Palestine Action. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Nos vamos a Estados Unidos, allá también continúan las protestas en varios estados, pero esto por las redadas ilegales de ICE. En esta ocasión la tensión aumentó después de que una mujer tuviera que ser trasladada a un hospital tras recibir disparos de los agentes. Mi compañero Federico Campbell nos cuenta. En un clima de extrema tensión a partir de las redadas antiinmigrantes en Brinton Park, en el sur de Chicago, una mujer embistió con su vehículo otro auto de agentes federales y estos le dispararon. Fue atendida en un hospital y dada de alta. Permanece detenida por agentes del FBI. Los fiscales federales presentaron cargos en su contra. Ella, Marimar Martínez, la acusan, junto con Anthony Ian Santos Ruiz, de manejar sus vehículos en un convoy civil que seguía agentes federales que formaban parte de un destacamento de ICE. Armados y con los rostros cubiertos, los agentes de la patrulla fronteriza acordonaron la zona. El incidente desató más protestas de repudio al ICE. Los agentes arrojaron gases lacrimógenos a los manifestantes que los repudiaban, muchas de ellas personas mexicanas. Hubo un tiroteo hace un momento, un tiroteo con la participación de ICE. Queremos exigir una investigación sobre la creciente violencia. Están intensificando la violencia en la ciudad. Esto no mejora la seguridad de nadie. En Memphis, Tennessee, marcharon contra el despliegue de la Guardia Nacional. En Portland, Oregón, hubo tensión en un mitin frente a una oficina del Servicio de Migración, cuyos agentes portaban máscaras antigás y uniformes militares. El presidente Donald Trump volvió a defender la militarización de ciudades que son gobernadas por los demócratas. Y vamos a asegurar Chicago, vamos a hacerlo en Portland. Ahora Portland es diferente, son un grupo de insurrectos pagados. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y miren, el Departamento de Justicia hizo una solicitud directa a la empresa Apple para eliminar la aplicación conocida como IceBlock. Esta aplicación permitía a las personas migrantes tener una alerta sobre la presencia de agentes del Servicio de Migración en su área. Cada usuario de la aplicación ve el lugar donde se reporta la presencia de ICE y entonces puede evitarlo. El presidente Donald Trump presionó durante meses a la empresa Apple para que eliminara esta aplicación IceBlock, y a pesar de esta restricción, grupos de paisanos inmigrantes latinos la están utilizando cada vez más. Las redes sociales para alertar la presencia de agentes migratorios en Arizona, California y otros estados han sido claves y un mecanismo de defensa frente a la presencia de los agentes de inmigración que de inmediato y sin más las y los detienen. Seguimos con Estados Unidos y es que el presidente Donald Trump aseguró que su ejército destruyó un quinto buque frente a las costas de Venezuela que presuntamente transportaban droga. Afirmó que debido al despliegue de 12 barcos militares en el Mar Caribe, ya casi no navegan embarcaciones civiles frente a Venezuela. Por ello, la Armada estadounidense logró el control marítimo. Y ya no hay barcos en el agua. No encontramos nada, nos cuesta encontrarlos.
Hizo el comentario durante un discurso en la estación naval de Norfolk junto al portaaviones Harry S. Truman. Bienvenido Gabriel Sainz con la información deportiva. Feliz lunes. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. Con paso firme, una generación que ilusiona, la selección mexicana sub-20 avanzó a los octavos de final del Mundial de Chile 2025, tras vencer 1-0 a Marruecos y cerrar la fase de grupos invictos. El tri juvenil mostró carácter ante rivales de peso, empató con España y Brasil y ahora suma una victoria y 2 empates que lo colocan entre los clasificados destacados del torneo. El siguiente reto será mayúsculo. México se enfrentará a la anfitriona Chile este martes 7 de octubre a las 17 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Elías Figueroa Blander de Valparaíso. El conjunto dirigido por Adrián Sánchez busca seguir haciendo historia con un estilo ofensivo y una defensiva sólida, que hasta ahora mantienen su portería casi intacta. El sueño mundialista sigue vivo para el Tri Sub-20. Y hablando de deportistas mexicanos triunfando en el extranjero, el ciclista Isaac del Toro sigue imparable. El joven ciclista mexicano volvió a brillar en Europa al llevarse la victoria en la edición 108 del Giro de la Emilia, una exigente prueba italiana de 199.2 kilómetros entre Mirandola y Santa Luca. En una final de infarto, Del Toro atacó en la última subida y cruzó la meta un segundo por delante del británico Tom Pidcock. Con solo 21 años, Isaac ya presume 17 triunfos profesionales, 14 de ellos logrados en esta temporada, confirmando su espectacular momento y su lugar entre los grandes del ciclismo internacional. Además, su victoria significó el triunfo número 88 de la UAE Team Emirates, que celebra su mejor marca en un año dentro de este circuito. Y México cerró con orgullo su participación en el Mundial de Paratletismo 2025 en Nueva Delhi al conquistar 10 medallas y ubicarse en la posición 22 del medallero general. Los atletas más destacados fueron Osiris Machado, plata y Gloria Zarza Guadarrama y Luis Carlos López, quienes se colgaron medallas de oro en lanzamiento de disco F44, impulso de bala F54 y lanzamiento de disco F37 respectivamente. En el béisbol de las Grandes Ligas, durante la postemporada en los juegos divisionales, el catcher tijuanense Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto hizo historia al conectar 2 home runs en un mismo juego de postemporada, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr esta hazaña en las Grandes Ligas. Este logro lo consiguió en la victoria de 10-1 sobre los Yankees de Nueva York el sábado pasado. Y además de fútbol, Chivas ganó 2-1 frente a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Este domingo, Tijuana y Monterrey se enfrentaron en la jornada 12 de la Liga MX con empate a 2. Tigres contra Cruz Azul empataron a 1 el sábado pasado. También el sábado, las Águilas del América derrotaron al Santos Laguna 3-0. León 2 contra Toluca, que se posicionó en 4. El exfutbolista Omar N. fue detenido este fin de semana en el centro de Zapopan, Jalisco, tras una orden de aprehensión por presunto abuso sexual contra una adolescente. La audiencia para decidir si será vinculado a proceso quedó programada para el 10 de octubre, después de que la defensa solicitara duplicar el plazo constitucional. Omar N. permanece bajo prisión preventiva oficiosa, medida que garantiza la continuidad del proceso y evita riesgos de evasión. De ser vinculado a proceso, podría enfrentar una pena de 6 meses hasta 20 años. Y en la Fórmula 1, George Russell se impone en el Gran Premio de Singapur 2025. El piloto británico de Mercedes dominó la carrera desde la salida y se llevó la victoria. Max Verstappen de Red Bull y Lando Norris de McLaren completaron el podio. Gracias a los puntos sumados por Norris y Oscar Piastri, McLaren aseguró su segundo título de constructores en la historia. Y en la semana 5 de la UNEFA, los equipos politécnicos nos regalaron 2 finales de infarto. Los burros blancos remontaron para derrotar a los linces VM 36-35, quitándoles el invicto. Mientras tanto, las águilas blancas respondieron a una desventaja de 14-0 ante Borrego Sem y se impusieron 21-20. Ya para la semana 6, los burros blancos visitan a los Borregos Monterrey y el viernes 10 de octubre a las 19:30 horas. Y se realizará el clásico Águilas Blancas contra Pumas CU, el cual se jugará el sábado 11 de octubre en Puebla, en el estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en un horario que aún no se define.
Y en juego de domingo por la noche de la NFL se terminaron los invictos en un encuentro de poder defensivo. Los Buffalo Bills, con todo y su uniforme all white, cayeron por un gol de campo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. El marcador quedó 23-20. Y en el cierre de la jornada 5, los Jaguares de Jacksonville reciben hoy a los Jefes de Kansas City a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en el béisbol de las Grandes Ligas continúan las series divisionales y ayer domingo los Azulejos de Toronto vencieron a los Yankees de Nueva York 13-7 y se colocan en la serie 2-0 en su favor. Los Marineros de Seattle ganaron 3-2 a los Tigres de Detroit y la serie se empata a 1 juego por bando. Para el día de hoy, los Phillies de Filadelfia se enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles en el juego 2 de la serie a las 4 de la tarde. La serie la va ganando los angelinos 1-0. Y a las 7 de la noche, los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago se ven las caras en el juego 2, donde la serie es ganada por los Cerveceros 1-0. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Oye, Gabo, sorprende George Russell al ganar este premio de Singapur. ¿Será que le irán quitando poco a poco el podio a Verstappen? Sí, fíjate que ya Verstappen no está luciendo como antes, ¿no? Ya está bajando un poco su nivel, su categoría. Y pues bueno, ahorita tan solo los constructores, ya Red Bull esta temporada tampoco fue. Y ahorita George Russell está ganando todo. Entonces, bueno, Verstappen creo que le hace falta su buena suerte que tenía con el Checo Pérez. Vamos a ver. ¿Qué le pasó a los Pumas? Buen triunfo de Chivas, el marcador muy corto. Sin embargo, hubo mucha polémica, Gabo, por cómo se desarrolló el partido, ¿no? También. Sí, totalmente. Siempre ese tipo de juegos son juegos duros, juegos en los que siempre hay polémica y nunca va a estar uno a gusto, ¿no? Porque siempre van a decir uno, bueno, el arbitraje fue a favor de uno o a favor del otro. En este caso, bueno, los Pumas creo que están cavando su propia tumba para esta temporada. No creo que ya les alcance para más. Y desde un principio de la temporada empezaron muy mal. Entonces, bueno, es una conclusión prácticamente de lo que se ha ido llevando con los Pumas. Lástima porque pues tienen buenos jugadores, una afición que como todas las aficiones del fútbol es muy fiel. Bueno, bien por las Chivas, pero queremos más de Pumas, que saquen la garra, Gabo. Sí, todos quisiéramos que los Pumas, que nuestro equipo favorito sacara la garra, pero bueno, a veces estamos en reestructuración y pues bueno, en este caso creo que los Pumas están en ese proceso. No los entierres todavía, Gabo. No nos enterramos, pero bueno, esperemos, vamos a ver. Gracias, Gabo. Te vemos mañana. Gracias. Seguimos con más porque miren qué final. Qué emoción, votos por aquí, votos por allá. El Teatro Esperanza Iris fue la sede de este primer encuentro, gran final de México Canta por la Paz y contra las Adicciones. Hay nuevas voces, hay nuevas narrativas musicales, amor, desamor, identidad, esperanza, jóvenes que están apostando porque la música sea pues la forma en que se expresen y lleguen a los corazones de todas y todos los mexicanos. Vamos a ver los detalles de esta final de México Canta. El concurso México Canta llegó a su fin con una emotiva celebración que fusionó las voces de México y Estados Unidos a través de temas que exaltan el amor, la esperanza y el orgullo mexicano. El Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris fue el escenario donde Sergio Maya se coronó como el mejor intérprete gracias a su poderosa voz en Quiero Soñar, una canción que destaca la riqueza cultural de nuestro país. A mi México, 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 por su historia, su cultura, su belleza y tradición. A mi México. Aquí inicia la nueva generación de artistas mexicanos para demostrar que en México no es necesario hacer apología del delito y de la violencia, sino que con amor podemos cantarle a la esperanza y al México que todos queremos construir. El concurso binacional organizado por el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura le otorgó a Carmen María el premio a Mejor Composición por su manera de conectar con el público a través de su canción Tanto para Nada. Pues me siento muy contenta que aún así se apreció algo de la letra de la canción. Para mí las canciones son todo, con una buena canción pasan cosas mágicas y las canciones con una guitarra se defienden, ¿no? Siento que las buenas canciones se defienden con la guitarra y me siento muy, muy contenta de llevarme este premio porque es para mi comunidad de amigos compositores. Mientras que Galia, con la interpretación del tema de Menos a Menos, de Teo Mora, se llevó el premio de los especialistas, pero además de este reconocimiento recibió un galardón aún más significativo. Me pone feliz pensar en cuánto me pueden ayudar y cuánto puedo crecer con estas personas y
me emociona todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a lograr. Los 11 finalistas, elegidos entre más de 12,000 candidatos de México y Estados Unidos, demostraron que la música es un lenguaje universal, capaz de trascender fronteras y celebrar la diversidad de ambos países. No hay un solo ganador, sobre todo es una fiesta de lo que es México, de lo que hacen los jóvenes, es una iniciativa para generar otras narrativas, no es necesario hacer apología de la violencia como lo pudieron constatar. Al presidente Donald J. Trump. Estos son tus soñadores. No te olvides de nosotros, sabemos que eres un hombre de negocios. Y ahorita, gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos la mejor relación con los Estados Unidos. Durante el evento, Majo Aguilar puso a cantar al público con sus canciones, mientras que el grupo Intocable unió su talento con los finalistas para interpretar el tema Estamos Todos. Sueños para vivir mejor, que no se sienta solo. Con información de Paola Peralta, 11 Noticias. El espacio donde el teatro tiene justicia es aquí cuando viene Mauricio Romo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Tal, Angie, muy buenos días. No podemos dejarlo de lado, pero incluso estando aquí en el rincón de la cultura y de la lectura. Bueno, la tan esperada masterclass impartida por Alejandro González Iñárritu fue todo un éxito en la inauguración de la exposición Sueño Perro, dedicada a la emblemática cinta mexicana Amores Perros. La Cineteca Nacional fue el escenario en donde decenas de fans de la clásica película recordaron la historia cruda donde muestra pues una situación visceral del amor, que se trata de la pérdida y la supervivencia en la Ciudad de México. Saray Campech tiene todos los detalles. Alejandro González Iñárritu causó gran alboroto en la Cineteca Nacional de Joco. La razón, su masterclass a propósito de los 25 años de la película Amores Perros, que tan solo en salas de cine de México fue vista por más de 3 millones de personas. La vi en la secundaria, porque pues, es un clásico. Si quieres estudiar cine o sabes de cine, tienes que ver Amores Perros, ¿no? O sea, es una película muy importante mexicana. Y sinceramente es una peli que a través de los años ha cambiado mucho en las visualizaciones y que es una película que crece contigo. Yo Amores Perros la vi hace como 6 años, más o menos. Ya era considerado un clásico. Justo a mí me impactó mucho. Es una película que en todos los sentidos me gusta mucho a mí, pero justo es eso, me impactó. La violencia, me impactó justo la forma en la que estaba narrada. Entonces, pues es una película que me encanta a mí. Toda su cinematografía es muy importante para este país porque pues sin duda es un cine que marca etapas, deseos, sueños. Seguramente el maestro lo va a seguir haciendo. En la Sala 1, Iñárritu compartió con Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, sobre el origen de la instalación que celebra esos 25 años, llamada Sueño Perro, en Lago Algo. Este es 25 años después, es un experimento como arqueológico extraño para mí también, pero creo que salió algo interesante que vale la pena explorarlo, que lo experimenten, porque pues es un viaje para mí que descubrimos que 18 años después estaba todavía a 1 millón de pies en la Universidad Nacional Autónoma de México, guardados, bien templados estos millón de pies que son 300 kilómetros de 35 milímetros. Habló de cómo conoció a Gael García Bernal y lo cautivó su mirada felina y cara de lobo, de la música de Santa Olaya, los premios y también dio detalles de su nueva película. Y es una comedia salvaje, como digo. La hice con Manuel Chivo Lubeski otra vez, que nos divertimos mucho. La filmamos en Londres con Tom Cruise como el personaje principal, con un cast increíble, la verdad. O sea, fue un privilegio trabajar con este cast de Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, John Goodman,
Sandra Huller. Fueron casi 2 horas de conversación, de responder preguntas y pedir que a partir del 9 de octubre vayan a ver Amores Perros al cine completamente remasterizada. Con imágenes de Eduardo Zamudio y José Navarro, 11 Noticias, Saray Campeche. En el Museo Nacional de Culturas Populares se dio a conocer la participación de Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Querétaro en la edición 28 del Festival de la Huasteca, donde aportarán aspectos de la cultura de estos 6 estados con un programa que cuenta con más de 300 actividades que conformarán la edición 28 del Festival de la Huasteca, a realizarse en Jalpan de Serra, en Querétaro, del 16 al 19 de octubre. Después de varios años sin interpretarse en el Palacio de Bellas Artes, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo se realizó este fin de semana. La Orquesta Sinfónica Nacional incluyó esta obra con la participación del guitarrista español Rafael Aguirre. Y bueno, este martes habrá una función de Your Symptoms y otras piezas cortas de la compañía coreana Melancholy Dance Company. Son 3 momentos que invitan a la reflexión sobre el cuerpo, la emoción y la libertad. A través de una coreografía pues atrevida y muy expresiva desde la gesticulación, la Melancholy Dance Company se presentará a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Bueno, ¿quién no ha escuchado sobre un lord o una lady que ha causado polémica por sus actitudes ante alguna situación particular? Pues la obra Realeza Mexicana, Nuestros Adorables Lords y Ladies, llega con una nueva temporada al Centro Nacional de las Artes, con 6 cuadros escénicos protagonizados por estos personajes y que exponen temas como la equidad de género, la comida mexicana, el albur, la violencia al volante, las convenciones sociales y la ficción. Tendrá una corta temporada del 9 al 11 de octubre en el Centro Nacional de las Artes. Y a partir de este miércoles y hasta el 26 de octubre, la Cineteca Nacional presenta un ciclo de cine dedicado al reconocido cineasta alemán Wim Wenders. Es uno de los autores más importantes del cine contemporáneo que nos ha hecho apreciar los pequeños detalles de la vida o, bueno, han reflejado también la realidad social de su país tras las guerras. Serán más de 22 cintas que se proyectarán en la sede de Hope. Para celebrar sus 50 años de trayectoria, el primer actor Arturo Ríos trajo de vuelta un monólogo desafiante. La historia El final de Samuel Beckett sobre el último tramo de vida de un hombre echado de un asilo que pasa sus últimos años en la calle. La atención que hubiera puesto a mis alrededores, de haber sabido que estaban a punto de cerrarse sobre mí, y para entonces... Esta obra se presenta de jueves a domingo en el Teatro El Granero. Pues ahí están las recomendaciones, Mauricio, muy amplias. Sin duda, pues el teatro siempre un lugar importante en estas recomendaciones culturales. Lo que viene, esto de Realeza Mexicana, sin duda un reflejo incluso de la misma sociedad, ¿no? Sí, claro, tenemos un abanico muy amplio de opciones. Este de Realeza Mexicana, pues que nos retrata un poco pues alguna situación social que ha estado pasando mucho últimamente, sí, ¿no? Gracias a las redes sociales, que es también exponer estos personajes que de una u otra manera generan polémica por alguna situación del cotidiano. Sí. O también esta propuesta del final que, bueno, el maestro Arturo Ríos, celebrando 50 años de trayectoria, primer actor de cine, teatro, televisión, y que es una obra pues muy emblemática de Samuel Beckett, muy poco conocida porque además está adaptada de un cuento, pero que pues le permite un rango de emociones muy, muy importante para demostrar su talento en la actuación. Y es que mientras hablabas de Realeza Mexicana, Mauricio, pues nos hacías como identificarnos un poco, ¿no? Esto de violencia al volante y todo lo que dices que pasa en la vida cotidiana. Sin duda una buena oportunidad para ir al teatro. Una corta temporada solo esta semana, Centro Nacional de las Artes. Gracias, Mauricio, te vemos pronto. Nos vamos a una pausa y volvemos. A las 7 en la hora del centro, un resumen de noticias. Regresó al mar el buque Escuela Cuauhtémoc tras el accidente que sufrió el pasado 17 de mayo en el puente de Brooklyn. Continúan hospitalizados 5 elementos de la policía capitalina tras resultar lesionados en la marcha conmemorativa del 2 de octubre. La jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que no habrá impunidad en el caso, que se realizan las investigaciones correspondientes por los hechos.
Se celebran 24 años de los pueblos mágicos, destinos que además de preservar nuestra historia, tradiciones y cultura, impulsan el desarrollo y generan oportunidades para las comunidades que habitan. Nuestro país cuenta con 177 pueblos mágicos que incluyen áreas naturales protegidas y patrimonios de la UNESCO. Continúan las protestas alrededor del mundo en contra del genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Exigen al gobierno de Israel que libere a los casi 500 activistas de la flotilla global Zoom. Hunde Estados Unidos otro barco venezolano que presuntamente transportaba droga. Asimismo, asegura que la Armada estadounidense tiene el control marítimo del Mar Caribe. Con broche de oro cierra México su participación en el Mundial de Paratletismo 2025 en Nueva Delhi. Conquista 10 medallas y se posiciona en el número 22 del medallero general. Avanza la... Participarán 6 estados en el Festival de la Huasteca. Para esta edición número 28 se han programado más de 300 actividades del 16 al 19 de octubre en el Museo Nacional de Culturas Populares. Y nos da gusto saludar esta mañana al director de las Heras de Motecnia, Rodrigo Galván. Buenos días, gracias por esta comunicación. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Rodrigo. Pues hablar un poco de esta aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Veíamos ayer el gran respaldo que tuvo en el Zócalo capitalino y pues a propósito de este primer año de gobierno, sabemos que ustedes realizan ejercicios demoscópicos donde muestran precisamente pues ese respaldo, lo que opina la gente respecto a un tema. Y en este caso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado pues importantes opiniones sobre cómo está realizando su gobierno, sobre su gestión. ¿Qué es lo más relevante que nos puedes comentar, Rodrigo, sobre este último ejercicio que hicieron al respecto? Bueno, primero decir que esta es una encuesta nacional y es una encuesta en vivienda, casa por casa. Es importante porque normalmente vemos telefónicas o vemos digitales, ¿no? Y eso siempre evita una parte importante de los mexicanos. Bueno, dicho esto, la encuesta del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, podemos decir que tiene una aprobación del 74%, tiene una calificación promedio de 7.8 y opiniones positivas sobre ella del 71%. Es decir, cuando hablamos de la gobernante, más o menos el 70% te dice cosas positivas, aprueba y tiene buena opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Después, como yo creo que se deben medir realmente los gobiernos, es, bueno, al final, este gobierno está dando resultados o no está dando resultados. Sí. ¿No? La mayoría de los mexicanos, arriba otra vez del 70%, dice que sí, que este es un gobierno que da resultados, ¿no? Sí. Y por último, este gran tema o esta bandera que tiene los gobiernos de la Cuarta Transformación, hablando sobre la honestidad, y el 63% de los mexicanos creen que el gobierno de Claudia Sheinbaum es honesto. Luego tenemos por temas, ¿no?, donde se ven resultados, o los mexicanos ven resultados de este gobierno. El gran mega tema es el de seguridad, sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos, y ahí el 54% de la gente ve resultados, aunque cree que todavía falta mucho trabajo, ¿no? Sí, claro. Ahora, por lo que estás expresando aquí en la encuesta, Rodrigo, vemos la opinión que ustedes recogen entre las y los ciudadanos sobre lo que tienen ustedes como esta pregunta básica que comparto con el auditorio. Ustedes en Demotecnia dicen, ¿qué opinión tiene usted de la doctora Claudia Sheinbaum? Inician, Rodrigo, con una evaluación en julio de 2023 y terminan precisamente con la evaluación de septiembre de este 2025. ¿Nos puedes compartir los números, el comportamiento, cómo se lee precisamente esta gráfica que ustedes presentan en esta evaluación nacional, Rodrigo? Sí, hay que recordar que nosotros medimos la persona de Claudia Sheinbaum desde que es
candidata de Morena a la presidencia, que eso básicamente fue en julio del 23, ¿no? Entonces la hemos ido midiendo, durante toda la campaña la medimos y ahora como presidenta la seguimos midiendo. Básicamente el personaje, la persona no se ha movido en cuanto a su, digamos, aprobación. La gente tiene comentarios positivos hacia ella desde ya más de 2 años, ¿no? Entonces, ella es la que está cargando en estos momentos con los positivos. Sí. ¿Nos escucha, Rodrigo? Sí. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Perdimos un poco la comunicación cuando nos decías, ella está en el tema de los positivos, pero ahí no alcanzamos a escuchar precisamente lo que comentabas. ¿Nos puedes repetir? Sí. Nosotros, como la llevamos midiendo a la personaje desde la candidatura 2 años, nos podemos dar cuenta perfectamente que sus comentarios positivos, las opiniones positivas de los mexicanos hacia ella son constantes, son muy estables. Ella es la que está cargando, ¿no? Se nos está cortando un poco la comunicación, Rodrigo. ¿Nos ayudas un poco con la ubicación quizá por la línea telefónica? ¿Ahí nos escuchas? Yo los escucho perfecto. Perfecto. Seguimos entonces con esta lectura que nos dabas. La evaluación que ya se hace posteriormente a la pregunta, por lo que sabe o ha escuchado, como considera que será el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en los siguientes temas. Y haces, por supuesto, una evaluación. Ahí, pues ya nos compartías hace unos momentos. El tema de la seguridad, Rodrigo, sigue siendo una constante. Ustedes han hecho mediciones incluso de sexenios anteriores. Este asunto de la seguridad es el que sigue privando entre la inquietud de las y los ciudadanos. El tema económico, el tema de la seguridad, son los 2 factores que siempre ocupan los primeros lugares. ¿Por qué esta tendencia? ¿Qué es lo que nos puedes compartir acerca de ello? Sí, correcto. La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos y en segundo lugar el tema económico, ¿no? La mejora de sueldo sobre todo. Quizás a diferencia de otras mediciones, es la primera vez a 1 año de gobierno que la gente nota una mejoría en la parte de seguridad. Por supuesto que si comparamos seguridad con combate a la pobreza, con el combate a la corrupción, con la salud, con distintos temas, tal vez es el que ha ido avanzando menos rápido o el que la gente detecta donde hay el menor número de resultados. Sin embargo, sí pareciera que es la primera vez que la mayoría de los mexicanos dicen ver resultados en el combate a la inseguridad, ¿no? Ahora, en el tema económico, ¿sí? Sí, adelante. En el tema económico, exactamente igual que en el tema de seguridad, lo que sí les puedo decir es que existe una altísima expectativa para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, la gente cree que en 1 año la seguridad va a estar muchísimo mejor y cree que la economía también va a estar muchísimo mejor, ¿no? Y esas expectativas luego son muy difíciles de llenar. Pero digamos, si yo pudiera dar una nota de este primer año de gobierno, es la nota positiva en la que la mayoría de los mexicanos empiezan a notar resultados en el tema de seguridad. Claro. Ahora bien, Rodrigo, mencionabas algo muy importante y que es respecto a la evaluación que tiene que ver con el desempeño del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del combate a la corrupción. La mayoría de las personas, 57%, están, opinando que ha sido muy bueno este combate. Ustedes también han hecho pues esta medición a lo largo de este tiempo. ¿Esta cifra, este número ha mejorado o se ha movido o se ha mantenido? Mira, se ha mantenido, sin lugar a dudas, se ha mantenido ese número. Lo que sí te puedo decir es que cuando se habla de la gobernante, cuando se habla del gobierno de Claudia Sheinbaum, se nota una diferencia, hablando en términos de corrupción, entre ella y, digamos, los partidos políticos o su partido político, entre otros personajes de la Cuarta Transformación. Cuando tal vez el nombre de Claudia Sheinbaum puede ser
el político desde que yo mido, donde la parte de honestidad sale de manera espontánea. Dicho de otra manera, el gobierno de Claudia Sheinbaum y lo que haga o deje de hacer Claudia Sheinbaum lleva esta bandera de honestidad. Ya lo que ocurre en otros lugares empieza a cambiar, ¿no? Claro. Dirías entonces, Rodrigo, como conclusión final, buena evaluación, la presidenta de México tiene niveles importantes porque hemos dado aquí también lectura de otras encuestas que la ubican incluso mejor calificada que los 5 mandatarios anteriores. ¿Coincides con estas cifras? ¿Cómo cierras esta evaluación nacional a cargo de Demotecnia? Es difícil, yo creo que los gobiernos no se deben comparar. Ajá. No se deben comparar porque no es lo mismo cuando vas en el primer año de gobierno, sigue siendo popular, ¿no? La gente ha pasado poco tiempo, las expectativas son altas. No es lo mismo comparar con alguien que lleva 5 o 6 años, ¿no? No es lo mismo la coyuntura nacional que había en el 2000, en el 2006, ¿no? Con la coyuntura nacional que hay el día de hoy. Me parece que comparar entre gobiernos es muy complicado, incluyen muchas recetas. Pero lo que sí podemos hacer es comparar a Claudia Sheinbaum con la propia Claudia Sheinbaum. Es decir, claro, ¿esto ha mejorado o esto ha empeorado? Y no dejo de recordar que por ella votó aproximadamente el 50% de los mexicanos y hoy la aprueba el 74%. Es decir, hay más gente que aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum que la que votó por ella. Sin embargo, insisto, para mí eso no ha sido la nota. Para mí la nota es la primera vez desde que estoy midiendo a los gobiernos de la Cuarta Transformación en donde el tema de seguridad empieza a tener notoriedad en los resultados. A favor, por supuesto, ¿no? Pues ahí está Rodrigo Galván, director de las Heras Demotecnia. Interesante estos ejercicios que ustedes realizan y como bien lo señalabas al inicio, pues lo hacen directamente en las casas de las personas. Eso de alguna forma pues da fidelidad a lo que están compartiendo. Por lo pronto te agradecemos mucho pues los datos que has compartido con la audiencia de 11 Noticias Matutino. Gracias y buenos días. Al contrario, buenos días. Gracias y vamos con más información. Para enlazarnos ahora con José Navarro, periodista de la Deutsche Welle, nos habla de cómo está afectando a las bolsas la dimisión del primer ministro francés, 26 días de asumir el cargo. ¿Y cuáles los resultados? José, estamos contigo. Buenas tardes en Europa. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Frankfurt. Pues aquí en las bolsas europeas todos los ojos están puestos en Francia. Por sorpresa, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha dimitido tan solo 27 días después de su nombramiento, que estuvo, recordemos, impulsado por el propio presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Francia vuelve a la inestabilidad política y eso ha generado preocupación de nuevo entre los inversores. Vemos sobre todo cómo esa noticia que ha pillado por sorpresa a todos castiga las acciones de los bancos. El banco Crédit Agricole cae un 3,6% y BNP Paribas, que es el mayor banco por activos de Francia, está cayendo un 3,4%. Eso lógicamente arrastra la bolsa de París, que registra un descenso este lunes superior al 1%, pero hay que recordar que cuando hablamos de Francia siempre lo que más preocupa es la evolución de los bonos de deuda, sobre todo teniendo en cuenta que Francia es un país cuya deuda ronda el 113% de su Producto Interior Bruto y que es precisamente la inestabilidad política, la falta de consenso político para poner una solución a esto, lo que está derivando en problemas y en nerviosismo en los mercados. Este lunes, después de conocerse la noticia, el interés exigido al bono a 10 años de Francia subía un 2%, se colocaba al mismo nivel que el bono italiano, y aunque hemos visto un ligero contagio en Italia, en España, en Grecia, de momento controlado, porque los niveles que se han alcanzado todavía están por debajo de lo que se había observado a finales de septiembre. En el resto de plazas europeas o de principales plazas europeas, las bolsas consiguen estar en positivo. Eso sí, el euro retrocede frente al dólar. Bueno, pues altibajos que nos indican que el termómetro económico va de la mano con el tema político. Siempre interesante. Gracias. Muchas gracias. Seguimos pendientes de esta noticia con la que nos sorprende el lunes y les mando un saludo desde Frankfurt. Saludos de vuelta. Muchas gracias a la Deutsche Welle. Tenemos más.
Lunes de Agenda Politécnica, les vamos a compartir sobre una terapia creada por especialistas del Instituto Politécnico Nacional para tratar los dos principales trastornos de la salud mental en México. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de un protocolo de investigación que se realiza aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN para tratar la depresión y la ansiedad mediante una técnica milenaria china que es la acupuntura. Veamos. Depresión y ansiedad son los dos principales trastornos de salud mental en México. De acuerdo con el INEGI, aproximadamente 35 millones de mexicanos han experimentado algún episodio depresivo, en tanto que el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa y 31.3% revela ansiedad mínima. Desde hace más de una década, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, existe un protocolo de investigación para tratar estos trastornos mediante acupuntura. Los puntos de acupuntura están localizados en zonas donde hay muchas terminaciones nerviosas y entonces al momento en que nosotros estimulamos esa zona y que hay una irritación mayor y que además llegamos a estimular el sistema nervioso periférico, este va a generar una respuesta. Mediante el uso de esta terapia milenaria, brindan un tratamiento integral, pues también tratan los padecimientos asociados como el insomnio. Trabajamos microbiota, trabajamos dolores crónicos y con esto, bueno, el insomnio, que también es uno de los principales factores que presentan este tipo de enfermedades, y con eso vamos a dar un tratamiento integral, que esa es una ventaja que no tienen los antidepresivos. Aunque el tratamiento puede durar hasta 6 meses, en 10 sesiones los resultados son incluso mejores que con el uso de antidepresivos. Hemos tenido varios estudios donde lo comparamos con antidepresivos y funcionan igual. A 10 semanas ya hubo una disminución de los síntomas. Sin embargo, con la acupuntura hay una mejoría, como te comento, de todos los otros síntomas asociados como problemas digestivos, que un antidepresivo no siempre soluciona. Además, próximamente iniciarán un protocolo de investigación para tratar el estrés y la depresión de estudiantes de medicina que realizan su especialidad en el Hospital Central Militar. Para ver los residentes, los que están haciendo una especialidad médica, cómo ellos se enfrentan a ese tipo de situaciones de estrés y principalmente depresión. La clínica de acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía está abierta al público en general. Es invitar a la población para que nos den la oportunidad de que le podamos ayudar y aliviar sus malestares, principalmente en estos trastornos de depresión y ansiedad. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Raúl Mejía y Andrés Reyes. Hasta la próxima. Bienvenida, Itzel Gómez Gurrola. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Angie. Pues bueno, vamos a conocer también qué fue lo que dijo la presidenta ayer. La ciencia y la tecnología también formaron parte del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que presentó ayer y quien también es científica climática. La mandataria anunció un plan ambicioso llamado México, País de Innovación. Mencionó algunos proyectos que se presentarán en las siguientes semanas y precisamente hablaremos de algunos de ellos. El primero. Estaremos presentando el prototipo del vehículo eléctrico línea. Este vehículo con tecnología 100% mexicana busca facilitar la movilidad en las ciudades y reducir las emisiones de gases contaminantes. Estará a la venta en 2030, habrá 3 modelos y costará entre 90 y 150 mil pesos. El segundo. Los avances del taller de diseño de semiconductores. En el 2027 se creará el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Cutzari para consolidar al país en la producción de semiconductores. Los primeros centros de diseño estarán en Puebla, Jalisco y Sonora. Aquí el tercero. Y también los proyectos de satélites nacionales. Actualmente nuestro país cuenta con 3 satélites en el espacio lanzados en 2012 y 2015. Cuentan con una esperanza de vida de 15 años,
por lo que es necesaria una renovación. Y para el 2027 se pondrá en órbita un satélite. Así se fortalecerá la soberanía espacial y mejorará la cobertura de Internet en las regiones más desfavorecidas del país. El cuarto proyecto. Y un vehículo aéreo no tripulado producido 100% en México. Finalmente, el quinto proyecto. El desarrollo del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Busca impulsar la formación científica de ingenierías y el uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Estará coordinado por el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México, José Antonio Peña Merino. A un mes de que inicie la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, la COP en su edición número 30 en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva estuvo en la ciudad de Belén, donde se llevará a cabo. Nadie puede contenerse, estaré aquí en la COP con el pecho abierto. Esta conferencia será importante porque los países presentarán sus nuevas NDC, son las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional. Son todas las metas que establecen los países para definir el plazo y la cantidad de emisiones contaminantes que deben reducir en los siguientes años para hacerle frente al calentamiento del planeta. Actualmente los países con las mayores emisiones totales de gases de efecto invernadero son China, Estados Unidos y la India. Lula da Silva hizo invitaciones a mandatarios clave en el contexto geopolítico y climático. Hoy le envié una carta al presidente Trump, he enviado una carta al presidente Xi Jinping. Incluso envié una carta a Milei de Argentina. He enviado una carta porque aquí no tenemos prejuicios. Venga quien quiera porque queremos ser el ejemplo del mundo para proteger el clima de este país. Tanto los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, se han pronunciado en contra del cambio climático e incluso ellos promocionan la producción de combustibles fósiles. Este fue parte del discurso de Trump hace unos días en la Conferencia del Clima en Nueva York. En mi opinión, el cambio climático, sin importar lo que pase, tú estás involucrado en ello. No más calentamiento global. No más enfriamiento global. Todas estas predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por malas razones, eran incorrectas, fueron hechas por gente estúpida. En el caso de China, el presidente Xi Jinping reafirmó que la cooperación en materia de gobernanza climática debe estar enfocada en una transición ecológica. La transición ecológica y baja en carbono es la tendencia de nuestro tiempo, aunque algunos países actúan en contra. La comunidad internacional debe mantenerse centrada en la dirección correcta, sin perder la confianza, sin cesar en sus acciones y sin flaquear en intensidad. China se ha comprometido a reducir sus emisiones contaminantes entre un 7 y un 10% en 10 años y aumentar también la producción de fuentes energéticas renovables a más del 30%. Y rescatan a 8 lobos marinos en las islas del Golfo de California. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 5 instancias más, entre ellas el Centro de Rescate de Mamíferos Marinos y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, lograron que se retiraran restos de redes de pesca de 6 jóvenes hembras y 2 machos de lobos marinos. Esta especie se encuentra enlistada bajo la categoría de sujeta a protección especial dentro de la norma oficial mexicana, la NOM 59. Bueno, hasta aquí la información de ciencia, medio ambiente, tecnología. Oye, qué interesante lo que retoman del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este cuarto proyecto, un vehículo aéreo no tripulado producido 100% en México. Vehículo aéreo no tripulado. O sea, estamos avanzando, ya nos decías, en la cuestión de los satélites. Pero esta sí es una muy buena noticia. Sí, es una buena noticia porque a pesar de que en 2002 ya se tenían también,
Ya hay varios prototipos. En este sentido, pues ya se está impulsando a que sea ya oficialmente este vehículo. Y de hecho hay varios prototipos que tiene el Politécnico Nacional con estudiantes, ya los están probando, entonces pues más adelante también sabremos de qué se trata, quiénes estarán involucrados y bueno, acá les estaremos contando los detalles. Oye, Itzel, rumbo a la COP30, importante este pronunciamiento de Lula da Silva, del presidente de Brasil, porque también llama un poco la atención frente a estas posiciones reacias ante la existencia del cambio climático y las acciones que se deben de tomar, pues está bien también empezar por los propios países, ¿no? Sí, justamente pensaba yo cómo comunicar el tema de cambio climático y vinculado con la COP30 y creo que es algo similar cuando queremos tener una muy buena salud y es necesario reducir nuestro peso. Hacemos dietas, ¿no? Entonces fijamos una meta y un plazo específico. Y todos los países tienen que hacer lo mismo para que el calentamiento global disminuya. Pero si uno de los países que más contribuye no reduce también esas emisiones, pues es difícil que se cumplan pues todos estos efectos y pues, más bien América Latina y México serán de las regiones y del país que más riesgos va a tener y más impactos vamos a tener sobre el calentamiento del planeta en todos los sentidos, tanto en la salud y el medio ambiente. Entonces, pues será importante también estas discusiones que se tengan entre los países y cada país juega un papel muy importante y bueno, lo vimos con China, o sea, China está comprometido también a reducir, pero también es importante hacer mención que se debe hacer una transición energética justa. Y eso, pues más adelante también les hablaremos al respecto. Pues ahí está. Y ver si van, ¿no? Quienes tienen que estar ahí, porque ya les mandó cartas a Trump, ya le mandó cartas Vamos a ver quién asiste. Ya le mandó cartas a Milei. Y bueno, sabemos la postura que tienen ellos. Entonces, podemos anticipar un poco lo que viene. Así es. Gracias, Itzel. Gracias a ustedes, buen día. Vámonos con esta información, porque pues ya lo deseábamos, ya queríamos ver nuevamente en las aguas al buque Escuela Cuauhtémoc después del incidente que tuvieron allá en Nueva York, en el puente de Brooklyn, desafortunadamente pues con un saldo muy triste, pero pues hay que retomar nuevamente las actividades. Y así fue, y es que miren, fue una ceremonia que estuvo presidida por el oficial mayor de la Marina, el almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares. Así fue como el buque Escuela Cuauhtémoc, mejor conocido como el Caballero de los Mares, pues ya le dijo adiós efectivamente Guadalupe a Manhattan, esto tras las reparaciones que sufrió en mayo pasado. La información es de Gilberto Molina. El buque Escuela Cuauhtémoc regresó a su elemento. La tarde del sábado, los marinos del Caballero de los Mares, como se le conoce, soltaron amarras en el muelle 86, en Hudson River Park, Nueva York. Es el primer viaje desde el accidente que sufrió el pasado 17 de mayo, no muy lejos de allí, en el puente de Brooklyn, que ocasionó la muerte de 2 de sus jóvenes tripulantes. El mal tiempo ha pasado y el buque vuelve a la mar. Es la embarcación insignia de la Armada de México. Sus travesías de circunnavegación por los océanos del mundo suman 44. Viajar en él es la culminación al esfuerzo de generaciones de cadetes que se gradúan de la Escuela Naval Militar. Además de enseñar, tiene una misión. Ser un buque embajador que lleva consigo el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo de México hacia cada uno de los países que visitamos. Es también el motivo para evocar viejos amores. La maestre Silvia Cervantes dice que en una ocasión atracaron 10 días en el puerto francés de Rouen. Una mujer lo visitó religiosamente cada uno de esos días. Entonces un día le pregunté qué le parecía, ¿no? Porque yo la veía todos los días y me dijo, la verdad es que desde aquí, desde este pedazo de México que es mi corazón, puedo ver a través de ellos mi pueblo de una manera más bonita. Educar, tejer lazos de amistad y poner en alto el nombre de México es su tarea. En el buque, todo opera con precisión milimétrica. El pase de lista, el despliegue de las velas, la conducción del timón. Está sujeto a los caprichos del mar y a las decisiones del hombre, pero no sabe rendirse. El mar
lo ha puesto a prueba, pero el Cuauhtémoc regresa más fuerte, con la memoria viva de aquellos marinos que le dieron su alma. Este buque es símbolo de lo que somos, una armada que nunca se rinde. Próximo destino, el puerto de Veracruz. Regresa a casa. 11 Noticias. Gilberto Molina. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cualquier acto de corrupción en las instituciones mexicanas es una traición y añadió que este tipo de acciones deben sancionarse. Es lo que le declaró durante el aniversario número 204 de la Armada de México que se realizó en Veracruz. Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es, una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida. Debemos ser claros. La mandataria mexicana indicó que los elementos de las Fuerzas Armadas día con día defienden la soberanía mexicana con honor, lealtad, deber y patriotismo. La soberanía no es herencia fácil ni dádiva pasajera. La soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día. En tanto, la Secretaría de Marina reafirmó su compromiso de defender la independencia y libertad de nuestro país. Porque somos herederos de los ideales independencistas, porque somos guardianes de la soberanía, porque somos marinos, mexicanas y mexicanos que saben que el corazón de la patria late al unísono, con fuerza, con esperanza, con amor eterno a México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que ya solo son 5 los elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hospitalizados después de haber resultado heridos durante la marcha de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968. La mandataria capitalina visitó a los policías que aún se encuentran en recuperación por estas lesiones. Tenemos solo ya a 5 pacientes que van a continuar hasta que puedan estar mejor, y de 94 compañeros nuestros policías que tuvieron que ser hospitalizados ese día, pues ya se han dado de alta la gran mayoría. Reafirmó que no habrá impunidad en este caso y dijo que ya están en marcha las investigaciones por los hechos violentos. También ratificamos nuestro compromiso de que se proceda con las investigaciones para que haya detenciones. Los cuerpos de Gilberto Aarón, León Méndez y Laura Lorena Barrera de la Torre, víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa, que se encontraban en condición de calle sin identificar, bueno, pues ya fueron reconocidos por sus familiares. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el cuerpo de Gilberto Aarón ya fue entregado también a sus familiares, a quienes también se les ha dado acompañamiento integral para servicios gratuitos, asesoría jurídica, representación legal y apoyo psicológico. Mientras que en el caso de Laura Barreda se cubrieron los gastos de traslado y hospedaje de sus familiares, quienes tuvieron que viajar desde Jalisco a la Ciudad de México para poder identificarla. Asimismo, se les ha apoyado de forma gratuita con los servicios funerarios que corresponden. La localización de las familias fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía Capitalina, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, así como el cruce de información con el Instituto Nacional Electoral, el apoyo de la ciudadanía mediante la línea telefónica habilitada y también a la colaboración de los medios de comunicación que ayudaron a difundir los fotoboletines de búsqueda de familia. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reafirmó el compromiso de la nueva Corte con la colaboración institucional y el respeto entre poderes. Aguilar Ortiz estuvo presente en el Zócalo este domingo durante el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su primer año de gobierno. Agradeció la invitación y señaló que solo mediante el diálogo se puede fortalecer un México justo y democrático, y esto como parte de un verdadero Estado de Derecho.
Y mire, a través de un videomensaje, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió una felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum por su primer año de gobierno. Desde Kioto, Japón, informó que la imagen de México entre la comunidad internacional es positiva. Vámonos ahora hasta Palacio Nacional, a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias, y es que respaldan mexicanas y mexicanos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su primer año de gestión. Rodrigo Galván, director de las Heras Demotecnia, recordó que si bien aproximadamente el 50% de ciudadanas y ciudadanos votaron por Claudia Sheinbaum, actualmente la aprueba el 74%, es decir, hay más gente que avala su gestión que la que votó por ella. En el rubro de seguridad, Rodrigo Galván nos comentó lo siguiente. Es la primera vez a un año de gobierno que la gente nota una mejoría en la parte de seguridad. El tema de seguridad empieza a tener notoriedad en los resultados, a favor, por supuesto. Deporta Israel a Greta Thunberg y a otras 171 activistas de la flotilla global Sumut a Grecia y Eslovaquia. Con este grupo ya suman más de 340 las personas deportadas desde el sábado pasado. Activistas de la flotilla, sin embargo, han denunciado haber sido sometidos a condiciones inhumanas durante su detención. Otorgan el Premio Nobel de Medicina 2025 a los científicos de Estados Unidos, Mary E. Brunkhorn y Fred Ramsdell. También al japonés Shimon Sakaguchi por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo controla el sistema de defensa para evitar enfermedades autoinmunes. Bueno, pues nos vamos. Gracias por su atención y compañía. Gracias en radio. Los dejamos en televisión con Diálogos en Confianza. Así es, nos vamos, Guadalupe. Que tenga un excelente inicio de semana y por supuesto nos vemos y nos escuchamos mañana muy temprano, a las 6:06. Buenos días.